Paz y bien en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús a todas estas hermosas personas que están en este momento acompañándonos. Compartan este hermoso programa. Bienvenidos a tu ministerio, gracias a Dios, de la parroquia Santa Rosa de Lima. Les recordamos que las misas son transmitidas y también puedes asistir aquí a esta parroquia de lunes a sábado a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Los días domingos, recuerden que gracias a Dios en muchas formas, nosotros no tenemos muchas misas en español en nuestras parroquias. Pues aquí en Santa Rosa de Lima, el día domingo, tenemos misas también transmitiéndolas por este ministerio, gracias a Dios, a las 6:30 de la mañana, 8:30 que es en inglés, a las 6:30 es en español, a las 12:30 en español, 10:30 en español, 5 de la tarde en español y a las 7 de la tarde en español. También les recordamos que tenemos la adoración los días jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que nos acompañen y no dejemos a nuestro Señor solito. Y pues les recordamos también acerca de las confesiones. Las personas dicen, pues es que no encontramos dónde nos confiesen. Pues ustedes pueden venir aquí a Santa Rosa de Lima para que se confiesen. Recuerden que estamos las confesiones los sábados de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Les recordamos una vez más que tenemos la tienda católica, gracias a Dios, cruzando aquí la callecita, van a mirar allí los números de teléfono y estamos también abiertos los días domingos. Preguntaban, es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, la tienda, gracias a Dios, para que adquieras tus artículos religiosos, pero todos los días estamos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde para lo que tú quieras venir a comprar. Puedes llamar antes para preguntar también. Si no tenemos lo que tú necesitas, pues te lo buscamos. Y el día de hoy, fíjense que estábamos recordando con algunas personas, pero ¿qué sacerdotes están aquí? Bueno, este ministerio, igual que las misas y esta parroquia, pues están a cargo del reverendo padre Darío Miranda y nuestros vicarios, el padre Isaac Arrieta y el padre Long Yen, para que ustedes vengan. Si tienen alguna pregunta, llamen, hagan alguna cita, pues estamos aquí para servirles. Y fíjense que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que tenemos. Él ya había estado anteriormente con nosotros con unos temas muy importantes. Pues el día de hoy vamos a conocer un poco más nuestra hermosa Iglesia Católica. Tenemos un tema increíble que se llama Símbolos de nuestra Iglesia Católica o de nuestra Iglesia que nos hablan de Dios. Y para eso, pues le damos la bienvenida a Raúl Vallejo. Él viene de la parroquia Santo Domingo Sabio y de verdad que este programa va a ser bien enriquecedor. Si tú ya estás enamorado de nuestra Iglesia Católica, pues te vas a enamorar más. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Nuevamente encantado de estar aquí con ustedes, ante nuestros oyentes, seguidores y con ustedes, ¿verdad? Para compartir un poquito con ustedes de lo que es nuestra Iglesia Católica y pues que hay símbolos, hay signos, ¿verdad? Que el momento que nosotros entramos a nuestros templos nos hablan de en ese lugar que estamos, ¿verdad? Y esos símbolos y esos signos pues nos hablan de Dios, pero hay que saberlos interpretar y espero que esta charla, esta plática pues nos ayuden a hacer eso, ¿verdad? Poder interpretar lo que nosotros vemos al entrar a un templo. Exactamente, Raúl. Pues los símbolos cristianos, recordemos que incluyen todos aquellos símbolos que guardan alguna relación con nuestra religión cristiana y sus distintas ramas. Y algunos de estos símbolos pues tienen un origen precristiano y habían sido utilizados por otras religiones. Pero fíjense bien qué belleza vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál sería, Raúl, la diferencia entre un signo y un símbolo en nuestra iglesia?
si hay diferencia entre signo y símbolo, tenemos que tener en cuenta que un signo es algo ya establecido, es algo que todo mundo está de acuerdo y todo mundo al ver ese símbolo, ese signo, lo reconoce. Es digamos, es algo convencional que ya todo mundo, ¿verdad?, está de acuerdo y se guía por ese signo. Ahora hay ciertas maneras de que nosotros vestimos, prendas que usamos nosotros, y todo eso al verlo pues nos identificamos con las personas. Por ejemplo, si yo veo una persona muy bien vestida de traje, tal vez pues, vamos a saber que es una persona importante o es una persona que va a algún acontecimiento. Si nosotros vemos una persona que usa unas alhajas, ¿verdad?, que significan que ya esa persona está en matrimonio. O si vimos a una persona vestida con un hábito religioso, sabemos que esa persona, esa religiosa, esa señorita, ese sacerdote, pues están consagrados a Dios por el hábito que usan. O puede ser el uniforme. El uniforme nos puede identificar en qué tipo de trabajo realizamos, si es una aeromoza, un piloto, muy diferente al uniforme que puede usar un cartero. Entonces todas esas prendas y esos vestidos pues nos dicen algo de la persona. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con los signos y símbolos que usamos en nuestra iglesia. La iglesia usa arte, usa simbolismos. Todos esos simbolismos, toda esa arte pues nos acercan a Dios. Ahora, la diferencia entre un símbolo y un signo es la siguiente, ¿verdad? Un signo nos transmite cierta información, es definitiva, es común para todos. Usted esté aquí en este país, vaya a Europa, vaya a México, si usted ve esa señal, lo va a identificar. Por ejemplo, una señal de alto, un círculo con una raya roja que nos diga que está prohibido, o simplemente un semáforo donde quiera lo identificamos. Rojo, alto, verde puede uno seguir, amarillo, pues que ya va a cambiar la luz. Entonces son signos que ya están establecidos, son definitivos, son convencionales. Así es. Fíjate que me encanta lo que estás diciendo, Raúl, porque si recordamos o nosotros nos enfocamos en este tema, nuestra fe usa el lenguaje de las artes, que es lo que nos está comentando Raúl. Los signos y los símbolos para interpretar el mensaje de Dios y para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y el símbolo en el ámbito de nuestra fe no es un objeto de adoración. Fíjense bien, ¿a quién es al único que adoramos? A nuestro Señor. Un objeto, realmente ese símbolo, lo que hace es que nos invita a la adoración. ¿De quién? De nuestro Señor. Y nos conduce a lo que, ¿a qué cosa? A lo divino, acercarnos más a Él, como Él nos estaba mencionando. Cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos y las prendas que usamos, esos son los signos y símbolos que le dicen a los demás quiénes somos y de dónde venimos, ¿verdad? Nos apoyamos de esos signos y de esos símbolos para comunicar un mensaje, porque tiene que notarse que somos cristianos, ¿verdad, Raúl? Y por ejemplo, allí tienes en la pantalla algo bien importante. ¿Nos podrías explicar qué es eso? Sí, dice que nuestros templos son un compendio de símbolos. Me gusta esta imagen, ¿verdad? Porque al entrarnos a los templos, a nuestros templos católicos, cristianos, pues se va uno a encontrar con mucho arte, mucho simbolismo, los muebles, que si no lo sabe uno interpretar, pues se va uno a encontrar en cierta forma perdido, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a identificar tal objeto, el significado, por qué las velas, por qué los candelabros, por qué los vitrales, y empieza uno a estudiar los vitrales, va uno encontrando el significado. Todo ese significado nos va a ayudar pues a nosotros a penetrar más en la liturgia, en la celebración, en la misa. Y desde luego, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que solamente que si se nos explica lo puede uno entender. Si no se nos explica, pues a veces nos encontramos perdidos. Y
pues ahora nuestros templos son un poco más modernos, hay menos arte comparados con los templos europeos, donde hay mucha arte, muchas pinturas, muchos vitrales muy bonitos. Todo eso, ¿verdad? Al estudiarlo y encontrar el significado, pues nosotros nos vamos a encontrar en un lugar más apropiado, nos vamos a sentir más cerca de Dios, nos vamos a sentir un poquito más elevados. Así es. Fíjense que ahorita me estás recordando, Raúl, a nosotros nos dieron un tour en Nuestra Señora de los Ángeles, en la catedral. Y era tan bonito el saber cada símbolo, los ángeles que están a la entrada, la puerta, todo lo que hay dibujado en la puerta. Entonces nosotros, los católicos cristianos, nos apoyamos de signos y símbolos para comunicar ese mensaje, y ojalá que eso no se nos olvida. Un mensaje de qué forma, pues más completo, de dónde venimos, en qué creemos, quiénes somos, y esto pues lo vamos a hacer en el tiempo menos posible, sin el uso de palabras. Si en el momento, como tú dijiste, tú llegas a un templo, a una parroquia, a una iglesia, y lo primero que son esas puertas hermosas de madera, ¿verdad? Que de repente tienen a nuestro Señor bautizándolo, ¿quién? Juan Bautista. Y ya desde allí, sin palabras, tú ya miraste y sabes, oh, mira la iglesia, qué hermosa. Eso es tan bonito. Entonces existen, una vez más decimos, la diferencia entre signo y símbolo. Signo en latín, que significa marca, y se escribe signum, ¿verdad? Sí. Y representa una imagen que transmite cierta información definitiva y responde a un acuerdo común. ¿Qué sería eso? Sí, definitiva, o sea que no va a cambiar. Un signo nunca va a cambiar. Nunca cambia. Muy y como bien. Ya lo dije anteriormente, el signo lo va a entender cualquier persona, un chino, un europeo, un mexicano, porque ya está definido. Y es algo convencional, algo común. Un símbolo es algo que uno adapta de acuerdo a las experiencias que uno ha tenido. Y puede tener significados ambiguos, o sea que tiene doble significado. Digamos el agua. El agua para nosotros los cristianos pues significa vida, ¿verdad? Renacer a una nueva vida. El agua del bautismo. Renacemos, morimos al pecado y renacemos. Pero por otro lado, el agua puede ser destructiva, un río crecido, una tormenta, un huracán. Muy bien. Pero uno puede establecer cierto simbolismo para entenderlo. Ajá, eso sería. Entonces, símbolo viene de la palabra griega symbagein, y que significa juntar, reunir o conectarse. Entonces, los símbolos no son arbitrarios y pueden comunicar múltiples niveles de significado al mismo tiempo. Sí, y el símbolo, pues es algo que nosotros, ¿verdad?, adaptamos por nuestras experiencias y nosotros lo hacemos nuestro. Como ya lo dije, ¿verdad? El agua o el fuego para mí puede tener un significado, porque para mí el fuego es luz, que es la luz de Cristo. Puede significar el Espíritu Santo, pero el fuego para otra persona, destrucción. Exacto. ¿Verdad? Entonces nosotros adaptamos ciertos símbolos para nuestro entorno, Por ejemplo, aquí un símbolo, como tú estás diciendo, en el caso de las aguas del Mar Rojo, que en su mismo caso salvaron a los israelitas, pero también hundieron a los egipcios. Salvaron y también destruyeron. Sí, el agua, ¿verdad? El simbolismo ambiguo, dos significados, dos simbolismos: destrucción o vida. Salvó a los egipcios, a los israelitas, en el sentido de que esas aguas destruyeron a los israelitas que perseguían a los egipcios. Ellos fueron destruidos, pero los israelitas fueron salvados. Entonces ahí la doble significación de un simbolismo: destruye y salva. Y nosotros lo adaptamos a nuestra
liturgia, a nuestras celebraciones. A nuestra cristiandad. O sea, el agua puede salvar y dar vida o destruir, como una inundación, ¿verdad? A eso le llamaríamos símbolo. Muy bien. Entonces el símbolo funciona cuando hay una conexión entre la experiencia humana del símbolo y su realidad más profunda que simboliza. ¡Qué belleza! Desde luego, nosotros tenemos experiencias y a través de esas experiencias pues lo adaptamos. ¡Qué hermoso! Por ejemplo, una vez más, el agua, ¿verdad? Que funciona como símbolo dentro de un contexto litúrgico, convirtiéndose en un gran símbolo al utilizarse para el bautismo. Sí, el agua para nosotros es muy importante. El agua da vida, ¿verdad? Como una plantita que se alimenta del agua, crece, se desarrolla, ¿verdad? Y da fruto. Y no se trata de un agua común, ¿verdad? No, nosotros la utilizamos, ¿verdad? El agua que nos da vida. Al ser bautizados morimos al pecado y ya no es un agua común, es un agua, ¿verdad? Que nos da vida, una vida espiritual, una nueva vida, vida en Cristo. Y nos limpia del pecado, nos limpia del imagínate, pecado, Raúl. Porque el agua, acuérdense que también simboliza pureza, limpieza. Así es. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los símbolos fundamentales y la interpretación de cada uno de los símbolos, Raúl? En la iglesia nuestra liturgia utiliza elementos que vienen de la naturaleza, como es el fuego, como es el agua, como es la luz. Entonces son elementos que toma de la naturaleza y los aplica a nuestro medio litúrgico, a nuestras celebraciones. Así el fuego, como ya lo dije, simboliza la luz. Si es el agua, pues limpieza, pureza, entonces lo vamos a utilizar para los bautizos. Si es la luz, pues la luz de Cristo, porque Cristo es la luz que nos invade, que nos llena. Y que nos llena, que nos libera de la oscuridad. Fíjate qué hermoso que, por ejemplo, nuestros templos son un compendio de símbolos. Todo lo que es el templo, ¿verdad? ¿Con qué? Con su inmobiliario. Imagínate, simplemente hay templos con unas bancas preciosas hechas de madera, sus paredes cubiertas de arte sagrado, ¿sí? Sus vitrales, esos vitrales hermosos que tienen nuestras iglesias, la celebración que se llevan a cabo con ellos. ¿Qué hace esto? Pues reavive esos símbolos que nosotros los cristianos muchas veces no sabemos lo que significa, pero el simple hecho de entrar a un templo, sientes paz, porque te invaden todos esos hermosos símbolos. Así es que así la liturgia y los sacramentos de nuestra Iglesia Católica usan símbolos para transmitir y revelar su profundo significado. Fíjense qué belleza. Y la luz, lo que nos dijiste, es uno de los elementos simbólicos más importantes en este ámbito religioso. La liturgia menciona muchas veces la luz y la emplea constantemente, que sería el cirio pascual, las velas. El agua, pues es ese elemento esencial para dar vida, que a nosotros los cristianos no nos debe de faltar. Fíjate que había una niña que conocí, tendría unos 6 años, y ella lloraba porque la bautizaran. Solamente iba a misa con su abuelita. Entonces su abuelita fallece y su abuelita le decía siempre a su mamá: por favor, bautiza a la niña, bautiza a la niña. Pero pues ellos no eran creyentes. Cuando falleció la señora, la abuelita, pues la niña pedía a gritos: por favor, bautícenme, bautícenme, quiero ser perdonada. La niña no dormía por las noches. ¿Qué significado tan grande es el agua, Raúl? Para nosotros tiene mucho significado, Rosalía, como ya lo dije, ¿verdad? Es un elemento, ¿verdad?, que purifica, que lava, que limpia. Y es un elemento, ¿verdad?, que utilizamos en nuestro bautismo. Y esa agua pues nos está limpiando, nos está purificando del pecado original. Y a través de morir, ¿verdad?, morir en Cristo, nosotros resucitamos a través de esa agua. Y esa agua bautismal pues nos convierte nuevamente en hijos de Dios. O sea que simboliza la muerte en Cristo. En Cristo. ¡Ay, qué belleza! Y luego ya a través de ese bautismo pues
hacemos parte de una comunidad. O sea que nos purifica, ¿verdad? De los pecados al ser sumergidos, ¿verdad? Exacto. En ella, y volvemos a renacer a esa vida nueva en Cristo, como nos dice Raúl. El fuego, por ejemplo, nos dijiste, nos proporciona luz, nos proporciona calor y puede destruir y matar también. Y matar, es cierto. Para nosotros el fuego, pues es la luz que es Cristo, ¿verdad? Y sobre todo en la vigilia pascual, ¿verdad? Nosotros usamos el fuego, bendecimos el fuego. Luego el cirio pascual para representar a Cristo resucitado. Nos da calor, nos da iluminación de la oscuridad, ¿verdad? Tenemos el fuego que nos ilumina. Cuando yo asistí a eso, Raúl, discúlpame, me emocionas con esa plática. Cuando yo asistí la primera vez para lo del cirio pascual, yo me la pasé llorando. Duramos ahí como 3 horas, pero viví, primero lo estudié, esto que me estás diciendo, tuvimos una clase, y luego me hice a la idea de que yo quería vivir verdaderamente lo que era mi iglesia católica, porque yo iba como muchos que no vinieron, ¿verdad? Ir tradicionalmente cuando quiero, cuando puedo, o somos esos domingueros, o somos esas personas, que ya hay muchos, decía un sacerdote, rezanderos. Yo lo que quería era aprender lo que eran los símbolos, lo que era mi iglesia. Y recuerdo, fue una belleza el encender el fuego, después el cirio pascual, después entrar a la iglesia cuando todo está oscuro, porque el simbolismo era entrar con el cirio y las velitas cada uno. No, dije yo, Dios bendito, qué ignorancia. Pero es una cosa maravillosa. Sí, el fuego utilizado en la vigilia pascual es hermoso. Sí. Y como dice usted, cuando entra uno a la iglesia, ¿verdad? Con y ya casi llegamos a eso. De la oscuridad a la luz. Exactamente. Y esa luz, ¿verdad? Pues ¿quién es? Es nadie menos que Cristo, simbolizada en ese cirio. Ahora el fuego también pues lo utilizamos en muchas, las velas que encienden los fieles en sus oraciones, ¿verdad? Esa vela significa una oración que ellos están elevando a Dios. Imagínate, o sea, ese cirio pascual, el simbolizar que la luz que viene del cirio es Cristo, que es la luz verdadera, en medio de la oscuridad que somos nosotros, que traemos cargando. Por favor, pónganse a estudiar. Y sí, y mire qué bonito que cuando entramos a nuestros templos, vemos el cirio, y si nosotros sabemos... sabemos que ese cirio representa a Cristo, ¿cómo va a cambiar todo? Que al entrar, por ejemplo, eso que dices, qué importancia. ¿Cuántas personas sin darnos cuenta vamos, nos arrodillamos y encendemos una vela o una veladora por nuestros seres queridos? Y fíjate el significado, todas esas personas que encendemos velas son un símbolo de nuestras continuas oraciones a Dios, a nuestra Madre Santísima y aclaro a nuestro santo favorito, no para que hagan milagros, sino para que intercedan por nosotros, a nuestro Señor y por la persona que estamos pidiendo. No, pues tú vas a hacer que me enamore más todavía de mi iglesia, Raúl. Esperemos que sí. Claro que sí, porque me falta mucho. Todos, que todos. Todos, ¿verdad? Me falta mucho. Entre más estudia uno, más se profundiza uno, más entiende uno. Y quien conoce, pues se enamora más de las cosas, ¿verdad? Si usted no conoce, no le encuentra sabor, no le encuentra sentido. Me encanta lo que escribiste aquí. El fuego puede ser infernal o puede ser celestial. El fuego purifica, como es la purificación de los metales, ¿sí? El fuego purifica las almas. El fuego representa al Espíritu Santo y la acción salvífica del Espíritu Santo junto con todos los dones que da el Espíritu Santo. No, yo me quedo aquí. Un metal se purifica, ¿verdad? Si el oro, la plata lo purifican, lo ponen al fuego y todos los metales impuros los separan. Lo mismo sucede con las almas, nos purificamos o se purifican a través del fuego. ¡Qué belleza! Recuerden que bíblicamente, pues Dios utiliza el fuego para alumbrar, para dar calor o también para guiar a su pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Señor iba delante de ellos,
De día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en la columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran el día y de noche, que siguieran caminando. Esto está en Éxodo, para quien quiera buscarlo, capítulo 13, versículo 21. Dios se manifiesta a Moisés por medio de una zarza ardiente. Habla a él en el monte Sinaí por medio del fuego y del trueno. Raúl, ¿qué voy a hacer contigo? Ahora háblanos del aire. A ver, cuéntanos de ese otro símbolo tan hermoso. El aire es otro símbolo natural, ¿verdad? Que la iglesia toma para simbolizar cuando Dios nos habla. El aire a través de una brisa sutil, ¿verdad? Dios se escucha a través del silencio, la brisa sutil. Acuérdense, pues, el profeta Elías, ¿verdad? Cómo Dios le habla a través de esa brisa, esa brisa suave. No habla a través del ruido del viento huracanado, sino de un aire suavecito, ¿verdad? Es como se escucha la voz. Y ese aire, ¿verdad? Que es no hay menos la voz de Dios. El aire también, que el rúa del Espíritu Santo, que sopla, que nos está inspirando, el Espíritu Santo que posa sobre nosotros. Muy bien. Entonces, recordemos, el aire es un elemento intermediario, me gusta tanto lo que escribiste aquí, entre el cielo y entre la tierra. Las manifestaciones del aire o teofanías divinas, fuertes o suaves, imitan a una brisa sutil, como nos lo acaba de decir Raúl, manifestada, por ejemplo, a Elías, o el fuerte viento también de un huracán en el monte Sinaí, que fue manifestado a Moisés. Otros elementos, por ejemplo, que la iglesia ha tomado de la naturaleza, pues ya desde tiempos de Jesús, son esas plantas, son las plantas. Así tenemos, por ejemplo, ¿qué nos dirías del trigo, de la viña y del lirio? Sí, pues todos son elementos de la naturaleza, ¿verdad? Como es el trigo, ¿verdad? Del trigo, de los granos del trigo se muelen, se amasan y hacemos el pan. Y el pan nos da vida, el pan nos alimenta, que fue lo mismo que hizo Cristo, ¿verdad? Él tomó el pan, y el pan es nada menos para nosotros, una vez consagrado en la liturgia, pues es el cuerpo y sangre de Cristo que Él mismo se nos da. El vino tomado de la naturaleza, las uvas, ¿verdad? La viña representando a Cristo, nosotros somos las uvas, somos los racimos, y de esos racimos, de esas uvas que se muelen, se trituran, sale el vino. El vino se transforma en la sangre de Cristo, en la consagración de una misa. Entonces Jesús nos deja esos elementos, pan y vino, que son transformados en su cuerpo y sangre, y es un regalo que Él nos hace. Entonces, al entender nosotros todo eso, ¿verdad?, vamos penetrando más en el sentido de la liturgia. Qué belleza, Raúl. Yo les doy el ejemplo, como siempre, a nuestros estudiantes. La vid, pues es el racimo de uvas. Cuando una uva se cae de ese racimo, ¿qué pasa? Se apachicha, se hace fea, se avieja, se echa a perder. Así es que nosotros tenemos que estar siempre unidos a la vid. Voy a volver a repetir lo que nos dijo Raúl. El trigo revela el misterio de la muerte de Cristo y también la vida. En verdad les digo, yo recuerdo esa frase, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, ¿sí? Pero si muere, da fruto en abundancia. Esto está en Juan 12:24, dice, ¿qué cosa? Que el trigo simboliza el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo que nos alimenta. Y recordemos que después viene la viña, que es la representación del pueblo elegido de Dios. Nosotros estamos pegaditos a ese fruto
que viene pues el vino, ¿verdad? Cristo es la viña y los sarmientos somos su pueblo, que somos nosotros. El vino, como nos dice Raúl, en muchas de nuestras culturas se ha consumido por muchos siglos. Pero fíjate que antes pues el vino, decía una señora, pues también su Jesús tomaba, claro, sí, se tomaba su copa de vino, sí, pero el vino es un símbolo de felicidad, ¿verdad? De alegría, gozo, no para embriagarse y perderse y agarrarse a moquetazos como lo hacemos ahora. Eso es un abuso del vino. O sea que yo no me tomo el vino me toma. Claro. Cuánta ignorancia. Pero el vino sí simboliza gozo, alegría, gozo, celebración. Sí. Celebramos. Pero tu Jesús bailaba, pues claro, él estaba feliz y contento y le danzaba a nuestro Señor y disfrutaba con la gente. No vayan a decir después que yo dije que andaba baile y baile, porque en la torre. Por ejemplo, el aceite en la liturgia, ¿qué significa? Mire, me encanta el aceite, porque el aceite es un símbolo muy bonito que se utiliza en 4 de nuestros sacramentos: el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y para los enfermos. El aceite se utiliza para ungir a los elegidos. Bíblicamente se utilizó para ungir a los reyes, a los que eran elegidos como reyes o sacerdotes. En nuestro bautismo hoy somos ungidos con el crisma bautismal, el aceite, para convertirnos en hijos adoptivos del Señor, reyes y sacerdotes. Luego se utiliza en la confirmación porque da fuerza, el aceite da fuerza. Yo siempre tomo como ejemplo cuando a un atleta se le unta el aceitito en los músculos, es para darles fuerza. Lo mismo sucede cuando una persona es confirmada, se le unta el aceite, ¿verdad? Para darle fuerza en su fe, para que sigan creciendo en su fe. El aceite, si ustedes usan, por ejemplo, las mujeres, yo sé que usan un aceitito y se lo frotan en las manos. Ese aceitito, ¿verdad? Que ellas se frotan, ¿verdad? Les genera un aroma muy, muy agradable. Lo mismo sucede con los que son ungidos con el santo óleo, los aceites. Se frota el aceitito, se ungen con el aceite y tenemos que despedir un aroma. Ese aroma es el aroma de Cristo. Tenemos que oler a Cristo. ¡Qué Entonces, belleza! toda esa persona que es ungida a través de, ya sea en el bautismo, confirmación, orden sacerdotal, ese aceitito penetra en ellos y ese aceitito despide un aroma que es el aroma, que es el olor a Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, en nuestra iglesia, el aceite en nuestra liturgia, los aceites, recordemos que es el aceite del óleo obtenido del árbol de olivo y bíblicamente usado para ungir a quienes, pues a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Recordemos que nosotros somos reyes. ¿Qué más dice Raúl? Profetas y sacerdotes, y empezando en nuestra casa. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Y confirmaba la presencia de Dios, el óleo, con su pueblo y su presencia en aquellos que huelen o que eran ungidos. Por ejemplo, Aarón fue ungido sacerdote. Aarón fue ungido sacerdote. David. ¿Verdad? David fue ungido rey. Como el rey, y Elías como profeta. Ay, nuestra iglesia tan bella. Tenemos esos grandes ejemplos que si, por ejemplo, nosotros buscáramos la vida de David, la vida de Elías, la vida de Aarón, nosotros nos uniríamos más a todo esto que estamos aprendiendo, Raúl. Es muy bonito y cuando uno estudia un poquito más, entiende uno mejor las cosas y le encuentra uno más sabor. A mí me dio mucha tristeza, ojalá que tenemos un programa después. Ayer tuve una persona ya adulta en terapia y dice, yo hablo con Dios hasta debajo de la cama o cuando me estoy duchando. Dice, pero a mí no me gusta ir a la iglesia. Y yo callada, porque yo quisiera decir mil cosas, ¿verdad? Pero yo tengo que respetar también a las personas y hacer mi parte con moderación, porque si no ya no los vuelvo a ver, se ofenden. Entonces dice, eso de sentarse, levantarse, pararse, hincarse, persinarse, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, uno ni sabe para qué. Y yo adentro, pues sí,
Por eso uno se molesta, porque no sabe por qué o para qué son todos esos símbolos que hacemos nosotros. Entonces decía, y luego pasan los de la canasta 4 o 5 veces. Digo, no pasan, por lo mucho 2, 3 veces, pero no 5 veces, 4 veces. Y otra vez. Digo, mira, pues tú no dejes de ir a la iglesia porque vas a llevar a tu mamá. Tú nada más dalo una vez, es tu donación y ofrécelo por los pobres, por los necesitados. Yo muy tranquila, pero por dentro estaba hirviendo, dije, ay, cuánta ignorancia, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo comencé, que pues era tradicional también, no era porque yo lo había aprendido, pues yo me ponía hasta atrás. Fíjate, según yo me creía bien inteligente, Raúl, porque yo me iba hasta atrás de la iglesia para mirar a la hora que se levantaran, para levantarme yo también, a la hora que se hincaran, para yo hincarme también, a la hora que se persinaran. Y qué tristeza al recordar eso, a mí me da vergüenza, pero me da mucho dolor también por mi ignorancia a los ojos de nuestro Señor. Y aún así nos quiere tanto. Imagínate. Así es que recuerden, nosotros somos profetas, nosotros somos reyes y nosotros somos sacerdotes. El aceite santo o el óleo se utiliza en 4 de nuestros 7 sacramentos. ¿Cuáles serían? El aceite o el óleo se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, cuando los sacerdotes son ordenados, se ungen sus manos con el aceite, y para los enfermos, el aceite de los enfermos, unción de los enfermos. Ese aceite que se unta a los enfermos es para darles fuerza en su caminar, en su enfermedad, ya sea para que se recuperen físicamente o, ¿verdad?, si Dios los quiere ya, ¿verdad?, si Dios los llama, pues que les ayude en ese tránsito de la vida terrenal a la vida celestial. Es una forma de ayudarlos. Claro, en una iglesia de las que conozco, hacen una misa o 2 misas al mes solo para unción de los enfermos. Entonces uno lleva a su enfermito. Y es una belleza que el aceite posee una cualidad que es propia de Dios, ¿sí? Es capaz ese aceite de impregnarse en el cuerpo físico. Por eso muchas personas, que yo he conocido varias, que cuando van a esas misas y les toca su tiempo de irse con nuestro Señor, mueren en paz. Y cuando están en esa agonía, que también me ha tocado estar con ellos, huelen tan hermoso que dices tú, Dios mío, no, es que ¿qué digo? Es nuestra ignorancia. ¿Qué dice nuestro Señor? Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Este símbolo es como el Espíritu Santo penetra en todas esas personas ungidas. Me preguntaba un alumno, ¿pero de dónde sacan ese aceite? ¿Qué pasa con ese aceite? Bueno, el día de las palmas, el día que entra nuestro Señor a su pueblo, en nuestras iglesias nos dan palmas, ¿verdad? Sí. Entonces esas palmas te la dan, pero luego tú la tienes que llevar otra vez. Eso se quema y se hace las cenizas, porque decían, pero ¿por qué tienen aceite y luego ceniza y lo mezclan? Y bueno, pues si vieras qué hermoso, porque todas esas cenicitas que te ponen, que es un símbolo, perteneces a Dios, entonces son todas esas palmas que se quemaron el día jueves. ¿Para qué? Para ponértelas para el otro año, imagínate, y lo guardan para el otro año. Y luego el aceite, ¿qué? ¿Por qué tienen 3 aceites allí? Bueno, pues estamos aprendiendo todos esos aceites. En caso de los confirmados, el aceite los fortalece en su fe. Por eso, qué tristeza que por ignorancia en nuestros países, pues bautizamos y confirmamos a nuestros hijos chiquitos, ¿verdad? Pero cuando estamos en este país, gracias a Dios, hacemos nuestra confirmación ya un poco mayorcitos, empezamos a estudiar desde los 13 años. Hay un sacerdote que dice, qué tristeza con esas mamás y esos papás que andan buscando una iglesia donde te bauticen y te confirmen a tus hijos bien rápido. Rápido. Así de un día para el otro. Y se enojan. Como meterlo al microwave. Exacto, ándale, exactamente, como que ya se coció, ya listo, se acabó. Y es bien triste porque donde menos tengan que estudiar, mejor, porque no quieren tomar la responsabilidad de llevarlos, de traerlos, y de eso se trata. Lleven a sus hijos a las iglesias donde duren más preparándolos. Sí, porque entre más preparación, mejor. Yo siempre les digo
a los catecúmenos que son afortunados porque ellos ya están en una etapa, en una edad en que ellos están reflexionando sobre su fe y conscientemente ellos están aceptando su fe, a diferencia de uno, que uno fue bautizado desde pequeño y confirmado en primera comunión y pues no supimos cómo fue eso. ¿Cuándo fue o para qué fue, verdad? ¿Para qué fue? Y luego algunos molestos ya adultos. Yo no sé para qué me bautizaron, nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Yo no sé para qué me confirmaron o por qué fui a la primera comunión. ¿Qué significa eso? Y uno lo hacía por tradición, pero por convicciones por lo cual estamos haciendo estos temas. Ahora yo les digo, entonces recordemos, los elementos de agua, fuego, luz, aceite, pan y vino, los utilizamos en nuestra vida diaria nosotros los católicos cristianos, por lo cual resulta más fácil de relacionarnos como símbolos fundamentales en la liturgia, ¿sí? ¿Qué son los colores? A ver, porque hay muchos colores en nuestra iglesia. Mire, muy importante de los colores. Los colores, ¿verdad? Pues se toman de su simbolismo natural de un color. Entonces la iglesia toma los colores para ubicarnos a nosotros en qué tiempo del año estamos, qué estamos celebrando. Un color blanco, ¿verdad? Pues significa que pasamos de una etapa a otra. Por ejemplo, los romanos utilizaban la túnica blanca para señalar, para simbolizar que un jovencito, un niño, pasaba de la adolescencia a la edad adulta. Un color blanco en la liturgia simboliza ese paso, ¿verdad? La pureza. Lo utilizamos para, por ejemplo, en un bautismo, de estar en la oscuridad, en el pecado. Ese niño, esa persona que se bautiza, pasa una vida de iluminación, de pureza, de blancura. Y ese color la iglesia lo va a utilizar para celebraciones litúrgicas. Un color blanco, ¿verdad? Lo va a utilizar siempre para una celebración festiva, como la Navidad, como es la Pascua, porque simboliza la resurrección de Cristo, la blancura. Para la celebración de la Virgen, porque la pureza, ¿verdad? La Virgen es pura, es virgen, la Santísima Virgen. Entonces, el blanco, cuando nosotros vamos a una celebración, el sacerdote viste de blanco, vamos a identificar en qué momento estamos, qué se está celebrando. Un color rojo, por ejemplo, va a simbolizar sangre, martirio. Entonces la iglesia utiliza ese color para alguna celebración de algún mártir, un mártir que murió por la fe, o para la celebración de Semana Santa, es la muerte de Cristo, ¿verdad? El rojo, la sangre, Dios da su vida, da su sangre por nosotros. Un Viernes Santo se utiliza el rojo. Así es. Oye, Raúl, ¿qué tal que te comprometemos para que regreses la próxima semana? Porque apenas vamos empezando. Apenas vamos ni a la mitad. De verdad, este programa está hermoso y a mí sí me encantaría que pudieras regresar. Por desgracia, pues el tiempo nos lleva, ¿verdad? Pero es un tema muy, muy importante que todos deberíamos de saber. Si yo me comprometo, ahora yo te pido a ti, ¿te comprometerías yo a venir? Con mucho gusto, porque sí, para complementar el tema. Claro que sí. Porque nos falta lo más importante. Lo más importante, y esto es como la mejor película que tiene dos partes, ¿verdad? Sí. De verdad, Raúl, yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que tú estás bien ocupado, súper ocupado también. Este tipo de temas. Yo con mucho gusto regreso y completo el tema. Perfecto. Sí. ¿Qué les quieres decir antes de irnos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros católicos cristianos, a todos nuestros hermanos? Desde luego, pues hay cosas que se nos tienen que explicar. Si no se nos explican, pues a veces uno se encuentra uno perdido al entrar a una iglesia, a un templo, y no le encuentra uno sentido. Pero una vez que empieza uno a estudiar un poquito los simbolismos, por qué la cruz, por qué ese altar, por qué una vela, por qué un color, empieza uno ya a entender más y a saborear más uno las liturgias. Entonces, cuando ustedes entren a un templo, ya sea su iglesia, a la que van normalmente, traten de encontrar qué es lo que encuentran allí que les llama la atención y qué significado tiene eso. Si es el color, ¿verdad? Los colores, en qué época del año, qué estamos celebrando, por qué el verde, por qué el rojo, por qué el padre se vistió de blanco y por qué de rojo. Yo cuando el sacerdote entra de rojo,
luego sé, algo va a celebrar que se refiere a algún Cristo, mártir. a algún Porque mártir o a Cristo. yo de antemano ya sé que ese color rojo me está indicando algo. Qué belleza. Entonces, cuando entren a un templo, traten de identificar algo que les llame la atención y de estudiar qué es ese simbolismo, por qué está eso allí. Así es. Recordemos que pues estos temas son más que nada para dirección espiritual y consejería familiar. Compártelo con todos tus seres queridos, con tus conocidos. Te damos las gracias por haber estado en este programa, Raúl. Muchas gracias. No, encantado. Y bienvenido gracias a prontísimo. Ojalá que sea pronto, ¿verdad? Claro que yo sí. encantado de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, Porque al compartir, pues yo también aprendo y me enriquezo. Claro que también. sí, muy amable, gracias. Pues te damos las gracias a ti que has estado en este programa con nosotros. Se despide de ti tu hermana en Cristo y amiga, Rosalía Granados, en este bello programa Despierta Alma Mía, en esta parroquia Santa Rosa de Lima, en este ministerio tan bello. Gracias a Dios, te damos las gracias. Recuerda que grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.